Hola, ¿qué tal? El día de hoy estudiaremos el segundo caso del método de integración por fracciones parciales. Este caso consiste en que tendremos factores lineales repetidos. Además, haremos una exhaustiva revisión sobre diversos métodos que tenemos para la determinación de los coeficientes que se requieren para poder hacer la descomposición en fracciones parciales. La integral que vamos a analizar es la siguiente: 3x al cuadrado más 5x entre x menos 1 por x más 1 al cuadrado. En este caso el denominador ya está factorizado y podemos observar que existe un factor repetido que es el x más 1. Está al cuadrado, es decir, se repite dos veces. Sabemos que debemos descomponer en fracciones parciales separando cada una de estos coeficientes indeterminados a, b y c divididos por los factores que tiene el denominador. Así el coeficiente a será dividido entre x menos 1, el coeficiente b será dividido entre x más 1 y como se repite dos veces este coeficiente, se tienen que escribir todas las potencias menores al factor que tenemos. En este caso el factor es x más 1 al cuadrado, entonces tiene que haber un coeficiente que esté dividido por la potencia anterior de ese factor. En este caso pues es el x más 1. Bueno, si multiplicamos ambos lados de esta ecuación por x menos 1 por x más 1 al cuadrado, pues esta parte se va a cancelar y nos quedaría algo así. Este factor hay que distribuirlo por cada uno de los términos. Y tendríamos lo siguiente: 3x al cuadrado más 5x va a ser igual a por x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Esto, pues recuerden, noten, es el denominador. Y en b, pues también b por el denominador entre el factor que tenía, x más 1, y c por el denominador entre el factor que tenía, que era x más 1 al cuadrado. Estos términos pues aparecen en las fracciones pues arriba y abajo, entonces se multiplican y se dividen, entonces se cancelan porque es como si estuviéramos multiplicando por la unidad. De forma tal que nos quedaría simplificado a por x más 1 al cuadrado más b por x menos 1 por x más 1 más c por x menos 1. Posteriormente vamos a agrupar. Primero desarrollamos el binomio al cuadrado. Tendríamos x cuadrado más 2x más 1. Aquí tenemos binomios conjugados, entonces tendríamos una diferencia de cuadrados. Y finalmente c por x menos 1. Si nosotros desarrollamos y agrupamos en función de las potencias de x, o sea, los factores que sean por x cuadrada, más los factores que sean por la x, más los factores que sean términos independientes, tenemos lo siguiente. 3x al cuadrado más 5x va a ser igual a x cuadrada. Fíjense que tenemos un a por x cuadrada, ya está aquí incluido, y también teníamos un b por x cuadrada que ya está incluido aquí. De la misma manera con la x teníamos 2ax, aquí está ese término, y teníamos cx, aquí ya está este término también. Finalmente tendríamos a por 1 más b por menos 1 más c por menos 1, que serían estos términos. Bueno, vamos a revisar lo que es el método de coeficientes indeterminados. Estos coeficientes indeterminados no son otra cosa más que los valores de a, b y c que tenemos que conocer. Y vamos a ver algunos métodos que nos permitan determinar dichos coeficientes planteando y resolviendo sistemas de ecuaciones simultáneas. Algunos de esos métodos, pero no limitados a ellos, son la reducción, la sustitución, la igualación, el método de determinantes o la regla de Cramer. También tendríamos, por ejemplo, el método gráfico
o el método de reducción gaussiana o el de Gauss-Jordan. Entonces, tras haber hecho nuestro planteamiento, teníamos esta igualdad. De aquí podemos plantear el sistema de ecuaciones. Y eso se hace de la siguiente manera. Nosotros tenemos una expresión que está multiplicada por x cuadrada. Forzosamente, como estamos en la igualdad, esta expresión tiene que ser igual al coeficiente que acompaña a la x al cuadrado del miembro izquierdo de la ecuación. Y tenemos otros términos que están acompañados por la x, y esos van a ser igual al coeficiente de la x del miembro izquierdo de la ecuación. Finalmente tenemos unos términos independientes, más a menos b menos c, que deberían igualarse a los términos independientes que aparecieran en el lado izquierdo de la ecuación. Sin embargo, ahí no tenemos, entonces a menos b menos c tiene que ser 0. De esa forma tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. A más b igual a 3, 2a más c igual a 5, a menos b menos c igual a 0. Y ahora pues tendríamos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que debemos resolver. Conocemos distintos métodos, entre ellos pues está el método de reducción, también conocido como suma y resta. ¿Qué se hace en este método? Bueno, en primera instancia debemos asignar números a estas ecuaciones para poder manipularlas más fácilmente. A más b igual a 3 va a ser la ecuación número 1, la siguiente va a ser la número 2 y a menos b menos c igual a 0 será la ecuación número 3. El método de reducción pues busca transformar este sistema, en este caso de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, en un sistema de 2 con 2 y después pues podemos irlos resolviendo hasta determinar alguna de las incógnitas, luego la otra y luego la otra. Para ello vamos a sumar la ecuación 1 con la 2. A más b igual a 3 más 2a más c igual a 5. A más 2a nos da 3a. b más 0b nos da b. Y c más 0c nos da c. 3 más 5 nos da 8. Y aquí generamos una nueva ecuación. 3a más b más c igual a 8. Y la denominaremos ecuación 4. Ok, al sumar 1 con 2 relacionamos estas dos ecuaciones. Vamos a hacer otra suma para relacionar las ecuaciones 2 y 3. Sumamos 2 con 3, tenemos 2a más a es igual a 3a, 0b menos b es menos b, y c menos c pues nos da 0c. Entonces 5 más 0 da 5, y aquí generamos una nueva ecuación que denominaremos 5. Esta ecuación pues relaciona las ecuaciones 2 y 3. Ahora vamos a relacionar la ecuación 4 con la 5, es decir, las dos ecuaciones que acabamos de encontrar. Sumamos, tenemos 3a más b más c más 3a menos b más 0c. Tendríamos 6a, las b se van a eliminar y tenemos más c y 8 más 5, 13. Tenemos una nueva ecuación que relaciona a con c. Y vamos a denominar la ecuación número 6. Ok, aquí vamos a resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas formados por las ecuaciones que tienen esos términos a y c, que sería la ecuación 6 y la ecuación 2, 2a y c. También podríamos haber resuelto un sistema de ecuaciones que tuviera relacionada la ecuación 5 con la 1, porque ambas tienen a y b, es decir, serían dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos el sistema formado por las ecuaciones 2 y 6, que sería este de aquí. Vamos a proceder con su resolución. Para ello, multiplicaremos la ecuación 2 por menos 3 en ambos miembros de dicha ecuación para no alterar la igualdad.
Y tendríamos lo siguiente. Menos 3 por 2a nos da menos 6. Menos 3 por c nos da menos 3c. 5 por menos 3 nos da menos 15. Tenemos el mismo coeficiente que acompaña a la a con signo opuesto. Es decir, estos términos, los términos con a, se van a eliminar en la suma de esas dos ecuaciones. Y tendríamos menos 3c más c nos da menos 2c igual a menos 15 más 13 menos 2. De aquí obtenemos el valor de c. Solo es cuestión de despejarla. C es igual a menos 2 entre menos 2, por lo tanto C es igual a 1. Bueno, ya que tenemos el valor de C, podemos sustituir en alguna de las ecuaciones y la que resulta más conveniente pues es la ecuación 2, ya que al sustituir el valor de C podemos despejar el valor de A. 2A más C es igual a 5 y si C vale 1, 2A más 1 es igual a 5, despejando tendríamos que 2A es igual a 4 y finalmente A tiene un valor de 2. Ya que tenemos los valores de A y C, podemos sustituir en alguna de las ecuaciones para encontrar el valor del coeficiente faltante, el valor de B. Por ejemplo, en la ecuación número 1 ya conocemos el valor de A, entonces sería muy fácil encontrar el valor de B. Sustituyendo A en 1, obtendríamos que A, que tiene un valor de 2, más algún número B, nos tiene que dar 3. Ese número es el 1. Con esto tendríamos los 3 valores correspondientes a cada uno de los coeficientes que necesitamos. Y una vez determinados esos valores, se sustituyen de la siguiente manera. Esta era nuestra ecuación, nuestra integral original. Esta era la descomposición en fracciones parciales con los coeficientes indeterminados, pero una vez que ya los conocemos, que ya los determinamos, tendríamos que sustituir cada uno según corresponda. A era 2, B era 1 y C también era 1. Y podríamos resolver simplemente la integral. Pasar de una integral pues compleja a la resolución de 3 integrales sencillas. Sin embargo, eso no lo haré todavía. Vamos a ver otros métodos para obtener los valores de A, B y C. Acabamos de revisar el método de reducción. Ahora resolveremos ese mismo sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pero mediante el método de sustitución. Para ello, de la ecuación número 1 despejaremos el valor de B. B es igual a 3 menos A. Y vamos a llamar esta nueva expresión como la ecuación 4. Vamos a sustituir el valor de B, que es 3 menos A, en la ecuación número 3. Entonces, la ecuación número 3 es A menos B menos C igual a 0. Donde nosotros veamos la B, vamos a evaluarla con su equivalente, que es 3 menos A. Entonces tenemos A menos 3 menos A menos C igual a 0. Y podemos reducir los términos semejantes. Tenemos menos que multiplica el 3, sería menos 3, y el menos que multiplica menos A, que sería más A. Entonces quitamos los signos de agrupación y ahora sí, hacemos las operaciones con los términos semejantes. A más A serían 2A, menos C, y esta expresión pues tiene 2 incógnitas igual a 3. Esta sería una nueva ecuación que vamos a denominar como 5. Notemos que la ecuación 5 con la ecuación 2 pues forman un sistema de 2 ecuaciones con las mismas 2 incógnitas. Entonces podemos resolver ese sistema. Vamos a resolver ese sistema de 2 con 2 también por el método de sustitución. De la ecuación 5 que acabamos de obtener despejamos C. Y
tenemos lo siguiente. Sumamos C a ambos lados de la igualdad y obtenemos que 2A menos... Bueno, 2A sería igual a 3 más C. Y restamos 3 a ambos miembros de la ecuación y tenemos que C es igual a 2A menos 3. Esta sería la siguiente sustitución que haríamos. C equivale a 2A menos 3 y vamos a llamar a esta expresión como 6. ¿Dónde se va a sustituir? Se va a sustituir en la otra ecuación del sistema, en 2. Sustituimos 6 en 2 y tenemos que 2A más C es igual a 5. C equivalía a 2A menos 3. Le ingresamos allí. Y 2A más 2A menos 3 debe ser igual con 5. 2A más 2A menos 3 igual con 5. Serían 4A menos 3 igual con 5. Por lo tanto, 4A es igual a 8. Y dividiendo ambos lados por 4, tenemos que A tiene un valor de 2. Con esto hemos encontrado el primer valor de los coeficientes indeterminados. Bueno, hasta ese entonces. Tenemos A igual con 2. Este resultado pues lo denominamos 7. Y vamos a sustituir el valor de A que nos brinda la ecuación número 7 en la ecuación número 4. A valía 2. Recordemos que la ecuación 4 era B igual a 3 menos A. Y si A vale 2, entonces tenemos que B vale 1. Ya tenemos el segundo coeficiente. Podemos usar esos dos coeficientes para encontrar el faltante. Sustituimos el valor de A, que nos daba la ecuación 7, o sea, A igual a 2, en 5, para obtener C. La expresión 5 era 2A menos C igual a 3. Conocemos que A vale 2, por lo tanto, C es 1. Y por este otro método de sustitución obtenemos los mismos resultados, los mismos valores para A, B y C. Vamos a analizar este mismo sistema, pero ahora con el método de igualación. Para ello vamos a despejar A de la ecuación número 1. Y nos queda que A es igual a 3 menos B. Esta ecuación ahora la llamaremos 4. Y de la ecuación número 2 también despejaremos el valor de A. Nos queda que 2A es igual a 5 menos C. Y dividiendo ambos lados de la ecuación entre 2 nos queda que A es igual a 5 menos C entre 2. Esta expresión la denominaremos ecuación 5. Vamos a igualar los miembros derechos de la ecuación 4 y de la ecuación 5. Si A vale 3 menos B y A vale 5 menos C entre 2, entonces, dado que A es igual a A, podemos explicar o escribir que 3 menos B es igual a 5 menos C entre 2. Y vamos a reordenar un poco esta expresión. Dejemos las dos incógnitas de un lado y los números del otro. Tenemos 3 menos 5 medios igual a B menos C medios. Trabajando con fracciones, pues tendríamos que 6 medios menos 5 medios va a ser igual a 1 medio. Y tenemos B menos C entre 2. Para evitar trabajar con fracciones, vamos a multiplicar ambos miembros de esta igualdad por el número 2. Y invirtiendo los términos que teníamos, nada más cambiando de lado, al final de cuentas es una igualdad, no importa. Tendríamos B menos C medios igual a 1 medio. Multiplicado por 2 ambos lados,
Tendríamos 2b menos c igual a 1. Esta expresión la denominaremos como 6. Si nosotros despejamos c de la ecuación 6, tendríamos lo siguiente. C es igual a 2b menos 1. Esta expresión la denominaremos 7. Si sustituimos el valor de la ecuación 7 y la ecuación 4 en 3, tendríamos lo siguiente. Esta es la ecuación 4, recordemos, a es igual a 3 menos b. Y la ecuación 3 es a menos b menos c igual con 0. Entonces, donde nosotros veamos la a, pondremos 3 menos b. Y en donde aparezca c, escribiremos 2b menos 1. Tendríamos lo siguiente. Eliminando los signos de agrupación y operando con los términos semejantes, tendríamos que menos 4b más 4 es igual con 0. Despejando, tendríamos que b es igual a 1. Y sustituyendo el valor de b en 7 y en 4, podemos encontrar los valores correspondientes para a y para c. Entonces, si tomamos la expresión 7 y donde aparece la b, la evaluamos con un 1, 2 por 1 menos 1 nos da el valor de c, que sería 2 menos 1, c igual con 1. De forma análoga, en la expresión 4 reemplazamos el valor de b, 3 menos 1 nos da 2, a es igual a 2. Y ya tenemos los 3 coeficientes determinados. Por último, vamos a revisar el método de los determinantes. Para ello, pues necesitamos, a partir de nuestro sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con 3 incógnitas, encontrar la matriz ampliada. Eso se hace tomando los coeficientes de cada una de las columnas correspondientes a cada coeficiente. En la primera columna tendremos el coeficiente de la primera ecuación que acompaña a la a, en este caso el 1. En la segunda el 2 y en la tercera el 1. Luego la siguiente columna corresponde a los coeficientes que acompañan a la b. Aquí está el 1. En la segunda ecuación no hay término con b, entonces el coeficiente es 0. Y en la tercera es menos 1. Recordar que debemos pues incluir el signo. Y en la columna 3 serán los coeficientes que acompañan a la letra c. En la primera ecuación no tenemos término con c, entonces el coeficiente es 0. En la segunda es 1 y en la tercera es menos 1. Finalmente, la parte ampliada de esta matriz pues va a corresponder a la columna con los resultados de esas ecuaciones. 3, 5 y 0. Y vamos a calcular los determinantes. Necesitaremos 4 determinantes: el determinante del sistema, el determinante de A, el determinante de B, el determinante de C. Para construir la matriz donde calcularemos los determinantes, vamos a hacer lo siguiente. Para el determinante del sistema no consideraremos la columna con los resultados. Únicamente escribiremos la matriz 3×3 que contiene los coeficientes de las variables a determinar, a, b y c. Entonces, por eso solo aparece 1, 2 y 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1 y menos 1. Y calcularemos el determinante de la siguiente manera. Consideraremos la diagonal principal y vamos a multiplicar cada uno de esos términos. 1 por 0 por menos 1. Más consideraremos el triángulo que se forma por estos 3 elementos.
1 por 1 por 1. Y lo escribimos. Más la multiplicación que se forma al trazar este otro triángulo. 2 por menos 1 por 0. Y lo escribimos. Se forma una estrella de 6 puntas. Y vamos a restar igual, pero ahora considerando la diagonal opuesta. Menos 0 por 0 por 1, que corresponde a la multiplicación de estos tres elementos, más la multiplicación de el triángulo que se forma por estos tres elementos, 2 por 1 por menos 1. Aquí está, 2 por 1 por menos 1, más el último triángulo, 1 por menos 1 por 1. Uno por menos 1 por 1. ¿Okay? Recordar que el orden de los factores no altera el producto, pero se deben respetar cuáles son los elementos que se multiplican en cada ocasión. Y tendríamos que hacer la resta de la suma de los productos que teníamos en azul y la suma de los productos que teníamos en rojo. 1 por 0 por menos 1 nos da 0, más 1 por 1 por 1 nos da 1, y 2 por menos 1 por 0 nos da 0, menos 0 por 0 por menos 1 da 0, 2 por 1 por menos 1 da menos 2, y menos 1 por 1 por 1 da menos 1. Aquí adentro 0 más 1 más 0 nos da 1. Y 0 menos 2 menos 1 nos da menos 3. 1, este menos, altera lo que está acá. 1 menos menos 3 sería 1 más 3. Igual a 4. El determinante del sistema vale 4. Procedemos de forma análoga para determinar el determinante de A. ¿Cómo se construye la matriz del determinante de A? La columna que correspondía a los coeficientes de A será reemplazada por la columna de los resultados. Es decir, en lugar de escribir 1, 2 y 1, escribiremos 3, 5 y 0. Y las columnas restantes quedan igual. Corresponden a los coeficientes que había en la columna de las B's y los coeficientes que había en las columnas de las C's. Así formamos la matriz donde calcularemos el determinante de A. Igual tenemos que considerar la diagonal principal, multiplicar esos tres elementos, considerar ese triángulo, multiplicar esos tres elementos y sumarlos con la multiplicación de el otro triángulo. Multiplicamos esos tres elementos, menos 1 por 5 por 0. Y ya tenemos la primera parte. Ahora consideramos la diagonal inferior. Digo, la diagonal opuesta. Y restamos la multiplicación de los elementos contenidos en esa diagonal. 0 por 0 por 0 más el triángulo 5 por 1 por menos 1 y el triángulo menos 1 por 1 por 3. Haciendo las operaciones tenemos lo siguiente. Aquí el primer triplete nos da 0, más el segundo triplete también da 0 y el tercero también da 0. Menos el primer triplete de la diagonal opuesta es 0, el segundo es menos 5 y el tercero es menos 3. 0,
menos 8. 0 más 8 nos da 8. El determinante de A vale 8. Para calcular el determinante de B, tomemos la matriz utilizada para el determinante del sistema y en la columna que aparece o que corresponde a los coeficientes de B, la reemplazaremos por la columna que corresponde a los coeficientes o bueno, a los números de los resultados de las ecuaciones, teniendo lo siguiente. Esta columna, la segunda, fue reemplazada por la de los resultados. Y consideramos el producto de la diagonal principal, 1 por 5 menos 1, más el producto del triángulo que aparece en pantalla, 3 por 1 por 1, más el siguiente triángulo, 2 por 0 por 0, menos la diagonal opuesta, que sería 0, 5 por 1, más el triángulo 2 por 3 por menos 1, más el triángulo 0 por 1 por 1. El primer triplete nos da 1 por 5 por menos 1, menos 5. 3 por 1 por 1, 3. 2 por 0 por 0, 0. Menos 5 por, bueno, 0 por 5 por 1 da 0. 2 por 3 por menos 1 da menos 6. Y 0 por 1 por 1 da 0. La primera operación nos da menos 2 menos 6, sería menos 2 más 6, igual a 4. El determinante de B es 4. Finalmente, el determinante de C sería tomar la matriz correspondiente utilizada para calcular el determinante del sistema, pero reemplazaríamos la columna de los coeficientes de C por la columna de los resultados. Sería esta. Consideramos la diagonal principal, 1 por 0 por 0, más el triángulo 1 por 5 por 1, más el segundo triángulo 2 por menos 1 por 3, menos la diagonal opuesta, 3 por 0 por 1, el triángulo 2 por 1 por 0, y más el segundo triángulo, menos 1 por 5 por 1. El primer factor nos da 0 más 1 por 5 por 1, 5, 2 por menos 1 por 3, menos 6, menos 0, 0 y menos 5. Esto es menos 1 menos 5, menos 1 más 5, 4. El determinante de C es 4. El determinante del sistema era 4, el determinante de A 8, el determinante de B 4 y el determinante de C 4. Para encontrar el valor de A, solo tenemos que dividir el determinante de A entre el determinante del sistema. Esto es similar para todos los otros coeficientes. Para el caso de B sería el determinante de B entre el determinante del sistema. Para C, el determinante de C entre el determinante del sistema y ya. El determinante de A entre el determinante del sistema es 8 entre 4. Eso nos da 2. El determinante de B es 4 entre 4. Eso nos da 1. El determinante de C es 4 también entre 4. Aquí, bueno, es determinante de C. Entonces, A vale 2, B vale 1 y C vale 1 también. Y estos serían los métodos en donde se requiere pues plantear un sistema de ecuaciones y resolver dicho sistema.
Existen otros términos, otros métodos para poder determinar los valores de los coeficientes donde no se requiere pues plantear un sistema ni tampoco obviamente resolverlo. Estos métodos pues son el método de evaluación y el método de Heaviside. Son métodos que no requieren pues la solución del sistema de ecuaciones simultáneas. Vamos a revisar estos dos métodos también. El método de evaluación. No necesitamos hacer desarrollo algebraico, únicamente nos quedaremos hasta la parte de la igualdad, esta igualdad. O sea, al multiplicar ambos miembros por el denominador, obtenemos esto y obtenemos esto. Y vamos a evaluar dando valores a x de forma inteligente, buscando la eliminación de los términos, salvo los términos que están multiplicando al coeficiente que es de nuestro interés. Por ejemplo, en el caso de b tenemos x menos 1 y en el caso de c también tenemos x menos 1. Si nosotros damos un valor en x para que este término x menos 1 sea 0, se van a eliminar pues todos los términos que tengan la b, que incluyan el x menos 1, y también en este caso c, que incluye x menos 1. Entonces, cuando x es igual a 1, tenemos lo siguiente. Vamos a evaluar la parte del numerador. 3 por x al cuadrado, y si x vale 1, tendremos 3 por 1 al cuadrado, más 5 por x, o sea, 5 por 1. Y del otro lado, pues reemplazaríamos donde vemos la x, el 1. Si se fijan aquí, cuando x vale 1, este término se va a hacer 0. 1 menos 1 es 0. Igual este término, 1 menos 1, 0. 0 por c nos da 0. Y b por 0, por cualquier otra cosa que tengamos, nos va a dar 0. Entonces se van a eliminar los términos b y c y únicamente nos quedaremos con los términos de a. 3 más 5 igual a 2 al cuadrado por a. Esto es 0, se cancela. Y 3 más 5 es 8, 4 igual a 4a. Despejamos, a es igual a 8 entre 4, a es igual a 2. Vamos a hacer algo similar, pero para encontrar los términos de c en este caso. Aquí hay una consideración importante. Como nosotros tenemos un factor que se repite, no será posible encontrar b directamente. Entonces, cuando nosotros hacemos x igual a menos 1, todo lo que tenga x más 1 se va a eliminar. Entonces se va a eliminar a y se va a eliminar b. Únicamente vamos a determinar c. b comparte pues el factor que teníamos en a y el factor que teníamos en c. Entonces, por eso no vamos a poder determinar b evaluando directamente con algún valor de x, porque los dos valores de x inteligentes que podríamos utilizar, pues nos van a llevar a la eliminación del término de b, sin importar si es x igual a 1 o x igual a menos 1. Entonces, cuando x es igual a menos 1, vamos a poder determinar el valor de c de la siguiente manera. Otra vez, la primera parte la vamos a evaluar cuando x vale menos 1, 3 por menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1, y lo mismo del otro lado. Donde estaba la x, reemplazaremos por un menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1. Este término que está con a se va a eliminar y este término que está con b se va a eliminar. Como todo se está multiplicando, a la hora de que esto se haga 0, se van a eliminar los términos de a y de b. 3 menos 5 nos da menos 2. Estos términos, a la hora de que tengamos
el 0 aquí y el 0 acá, se van a hacer se va a hacer nulo, ¿no? Menos 1 más 1, esto de aquí es 0. 0 por menos 2 por b es 0. A por 0 al cuadrado es 0. Y solo nos queda c por menos 2. Menos 2 es igual a menos 2 por c. Despejando c tenemos que c vale 1. Igual, recuerden esta nota. Cuando hay factores repetidos, no se pueden determinar todos los coeficientes por evaluación directamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinar el valor de b? Bueno, dado que ya conocemos cuánto vale a y cuánto vale c, pues podemos proponer dar un valor cualquiera a x y sustituir los valores de los otros coeficientes, el valor de a y el valor de c. Entonces, propongamos que x tiene un valor de 0. Cuando x vale 0, tendríamos lo siguiente. 0 al cuadrado por 3 es 0, 5 por 0 va a ser 0. 0 más 0 es 0. Y del otro lado tenemos 0 más 1 al cuadrado por a. b por 0 menos 1 por 0 más 1 y más c por 0 menos 1. Ahí tenemos el 0 del lado del numerador. Y aquí tendríamos a, aquí tendríamos menos b y aquí tendríamos menos c. 0 es igual a a menos b menos c. Dado que conocemos que a vale 2 y que c vale 1, podemos operar y despejar el valor de b. 0 va a ser igual a 2 menos 1 es 1 menos b y despejamos la b. b es igual a 1. Y ya tenemos los tres valores correspondientes a cada uno de los coeficientes que queríamos determinar. A igual a 2, b igual a 1 y c igual a 1. Este método pues nos permite ahorrarnos desarrollo algebraico, el planteamiento del sistema de ecuaciones y la resolución del sistema de ecuaciones. Únicamente tenemos que cuidar los aspectos en donde, pues al tener factores repetidos, no vamos a poder determinar dicho coeficiente de forma directa, pero podemos proponer un valor y hacer la sustitución. Y existe otro método que es incluso más rápido que el método de evaluación. Es el método de Heaviside, de cubierta de Heaviside. Aquí pues tenemos otra vez nuestra integral, su descomposición en fracciones parciales, los coeficientes indeterminados a, b y c. Y vamos a poder aplicar este método para encontrar los valores correspondientes y de una manera pues más rápida. ¿En qué consiste el método? Bueno, vamos a tomar esta expresión y vamos a cubrir o tapar ciertas partes que no nos interesan de momento y vamos a hacer evaluaciones. Bueno, si nosotros queremos encontrar el valor de a, pues vamos a cubrir b y c. Ignoramos esos términos por este momento y tenemos esta expresión. Ahora, vemos que el factor que está dividiendo a es x menos 1. Entonces vamos a cubrir también de este lado el factor que está bajo a. O sea, cubrimos el x menos 1. Nos queda esta expresión. Este x menos 1 va a ser importante. Este x menos 1 lo vamos a tener que igualar a 0. X menos 1 igual a 0 y encontramos el valor de x correspondiente. X igual a 1. Este valor es con el que vamos a evaluar esta expresión. Tendríamos lo siguiente. A será igual a 3x al cuadrado más 5x entre
x más 1 al cuadrado evaluado en este valor, x igual a 1. Hacemos la sustitución, 3 por 1 al cuadrado más 5 por 1 entre 1 más 1 al cuadrado. 3 por 1 al cuadrado sería 3, 5 por 1 es 5, 3 más 5 es 8, y 1 más 1 es 2 al cuadrado 4. Entonces, nos daría 8 entre 4. Esto quiere decir que A es igual a 2. Y listo. Tras esta simple evaluación obtenemos el valor de A. Cuando nosotros solo tenemos factores lineales no repetidos, pues así podríamos determinar cada uno de los 3, 4, 5 o n coeficientes que tengamos. Pero, igual que en el método anterior, pues tenemos una dificultad cuando queremos determinar, en este caso, el coeficiente de b, que sería una de las potencias menores del factor que se repite. Y veremos cómo resolvemos esa dificultad. Pero ahora podemos calcular pues la mayor potencia, que sería x más 1 al cuadrado, es decir, determinar el valor de c. Vamos a repetir el método de Heaviside para encontrar c. Entonces, reescribimos esto de aquí, o bueno, no es necesario que reescribamos. Cuando estamos trabajando basta con cubrir las partes que no nos interesan y dejar solo visibles las que sí. Entonces, para encontrar c tenemos que ignorar a y b. Y en este caso tenemos el factor x más 1 al cuadrado. Ese es el que debemos tapar en la parte izquierda. Entonces vamos a tener que este mismo factor x más 1 al cuadrado nos permite determinar el valor en el que tenemos que evaluar esta expresión para encontrar c, y sería pues igualando a 0, ¿no? X más 1 al cuadrado igual a 0, pues para que eso sea cierto, x tiene que tener el valor de menos 1. Menos 1 más 1, 0 al cuadrado, 0. Para encontrar c, entonces tenemos que ver que la expresión 3x al cuadrado más 5x entre x menos 1 debe ser evaluada en ese valor que encontramos para x igual a menos 1. Y reemplazamos donde está la x, colocaríamos un menos 1. 3 por menos 1 al cuadrado más 5x, que sería 5 por menos 1, entre menos 1 menos 1. Menos 1 al cuadrado nos da 1 positivo, por 3 nos da 3, más 5 por menos 1 sería menos 5, entre menos 2. 3 menos 5 es menos 2, menos 2 entre menos 2 es igual a 1. Por lo tanto, c es igual a 1. Para encontrar b, tendríamos dos opciones. La primera opción sería proceder como en el método anterior, proponer un valor cualquiera para x, y dado que ya conocemos a y c, podríamos sustituirlos y determinar el valor de b. También podemos utilizar el método de Heaviside, pero en lugar de evaluar directamente la expresión que corresponde para b, tendríamos que evaluar la derivada de dicha expresión. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Para encontrar b, tomamos la expresión con la que hemos estado trabajando y cubrimos todo lo que no nos interesa. En este caso serían los términos de a y los de c. Notemos que el factor que aparece abajo de b es x más 1. Es la potencia menor del término que aparecía repetido. Como nosotros queremos eliminar precisamente ese factor, que es x más 1 al cuadrado, pues vamos a considerar el factor x más 1 al cuadrado, y ese es el que tenemos que igualar a 0 para determinar el valor de x, en el que tendremos que evaluar la derivada de esta expresión. Bueno, de la expresión ya una vez que cancelemos ese factor. Esto. Entonces, cuando x
más 1 al cuadrado es igual a 0, el valor de x forzosamente tiene que ser menos 1. Y vemos qué es lo que ha sobrevivido del lado izquierdo. B es igual a 3x al cuadrado más 5x entre x menos 1. Eso sería si fuera directo, pero es un factor repetido. No podemos hacer la evaluación directa. Entonces tenemos que actuar o evaluar la derivada de esta expresión. ¿Sí? La derivada de 3x al cuadrado más 5x entre x menos 1 evaluada en x menos 1. Para ello vamos a calcular la derivada. Hay varias formas de calcularlo. Se puede usar la regla del cociente. En lo particular no me gusta utilizar la regla del cociente. Lo voy a transformar a una expresión en forma de producto. X menos 1 está en el denominador. Lo puedo reescribir como como 3x al cuadrado más 5x por x menos 1 a la menos 1. O sea, tendría esto. Y aquí ya tengo un producto, una función por otra función. La fórmula del producto me dice que tendría la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de esta segunda función sería menos 1 por x menos 1 a este exponente le resto 1. Entonces sería menos x menos 1 a la menos 2. Yo puedo usar las propiedades de los exponentes y pasarlo del numerador al denominador ya con un exponente positivo. Aquí está. Esta sería 1 sobre x menos 1 al cuadrado con este signo menos, pues sería la derivada de la segunda función por la derivada de la primera, por la primera función sin derivar, que sería esta de aquí, más la derivada de la primera función, que sería esta, 2 por 3 serían 6x más 5. Esta es la derivada de la primera función. Por la segunda sin derivar. La segunda sin derivar, pues es x menos 1, eso a la menos 1. Esto está aquí en el numerador, lo puedo pasar al denominador poniendo el exponente negativo, ¿no? Entonces, x menos 1 abajo a la 1, ya positivo, con las propiedades de los exponentes. Y esto de aquí ya es la derivada de esta función. Ustedes pueden llegar a la derivada de cualquier forma que consideren apropiada y incluso pueden corroborar que esto efectivamente es la derivada de esta función. Entonces, sustituimos la derivada de este término, de esta función, es esta y va a ser evaluada en el valor de x que determinamos, en x igual a menos 1. Entonces, donde aparece la x lo reemplazamos por un menos 1, 3 por menos 1 al cuadrado, más 5 por menos 1, entre menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1, más 5, entre menos 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado, pues es 1 positivo. 3 por 1 es 3. 5 por menos 1, pues sería menos 5. Menos 1 es menos 2. Al cuadrado, pues sería 4, ¿no? Y acá tenemos 6 por menos 1 es menos 6. 5 y menos 1 es menos 2. Seguimos simplificando. 3 menos 5 nos da menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. Aquí tenemos menos 2 entre 4. Nos quedaría un medio. Bueno, menos un medio. Por este menos de aquí nos quedaría más un medio. Un medio más un medio es un entero y por lo tanto b vale 1. Así determinamos el valor del coeficiente b aplicando el método de Heaviside. Cuando estamos resolviendo factores repetidos, pues no podemos evaluar directamente para resolver a b. Tiene que ser la evaluación de la derivada de la expresión que correspondería a la determinación de b. Entonces, no olvidar ese detalle que es la derivada de eso. Finalmente,
Ya con el método de Heaviside, pues encontramos el valor de A. Era 2, el valor de B 1 y el valor de C. Igual que con los otros métodos. El método de Heaviside pues es más rápido. Nada más tenemos que hacer la evaluación. Hay un problema cuando tenemos los factores repetidos, pero podemos hacer un método híbrido. Podríamos determinar B con una simple evaluación, como lo hicimos cuando estábamos revisando el método de las evaluaciones. E incluso todos los métodos que vimos pues son una gran variedad de herramientas que podemos combinar. Podríamos plantear nuestro sistema, eh, resolver una parte mediante lo que es la reducción, por ejemplo, luego dar sustituciones, reemplazar, igualar términos, ir simplificando e incluso combinar con algunas evaluaciones. La idea es conocer varios métodos para tener una gran cantidad de herramientas de las que podamos disponer y podamos resolver los problemas pues, de la manera que sea más eficiente y mejor dependiendo de los casos, que sea más rápido, sencillo y no nos tome mucho tiempo. El método de Heaviside pues, se desarrolló en parte para resolver ecuaciones diferenciales o trabajar con transformadas de Laplace que involucraban pues, la necesidad de resolver ciertas integrales o las mismas transformadas de Laplace por medio de la descomposición de, de las funciones en fracciones parciales. Entonces, para no tardar mucho, se utilizaba ese método para hacerlo rápido. Hay problema con la cuestión de los factores repetidos, porque pues tenemos que calcular las derivadas y si son funciones pues más complejas, pues el cálculo de la derivada pues sería un poco más tardado. Lo podemos evitar incluyendo pues la técnica de evaluación y eso pues también nos ayuda a ir agilizando y resolviendo más rápido. Finalmente, pues ya dependiendo bueno, sin importar el camino que hayamos elegido o el método que hayamos empleado para determinar los valores de los coeficientes indeterminados, pues ya solo nos quedaría resolver la integral o hacer el proceso de integración. Ya que tenemos el valor de A, el valor de B y el valor de C, y que teníamos esta descomposición de nuestra integral original en estas fracciones parciales, pues sustituimos los valores que encontramos de A, B y C en sus lugares respectivos. Tendríamos esto, la integral de 2 sobre x menos 1 más 1 sobre x más 1 más 1 sobre x más 1 al cuadrado, diferencial de x. Y bueno, esta es la suma de tres funciones dentro de una integral. La podemos separar en tres integrales. La primera integral sería 2 entre x menos 1 por el diferencial de x, más la integral de 1 sobre x más 1 diferencial de x, más la integral de 1 sobre x más 1 al cuadrado diferencial de x. La primera integral, bueno, tiene una constante, entonces la podemos sacar de la integral. 2 veces la integral del diferencial de x entre x menos 1. Las otras pues se conservan idénticas. Nada más reacomodé el diferencial de x, pero pues es lo mismo, ¿no? Nada más cuestión del acomodo. Y estas dos pues son integrales inmediatas prácticamente. Aquí, bueno, podríamos aplicar cambio de variable en los tres casos. Aquí reescribí también la tercera integral. La integral del diferencial de x entre x más 1 al cuadrado, pues podría ser la integral de x más 1 elevado a la menos 2, usando las propiedades de los exponentes. Y pues la primera integral nos da logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. La segunda integral nos da el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. Y para la siguiente integral, pues voy a desarrollar el cambio de variable para fines más explicativos. Y voy a decir que u será x más 1. Entonces el diferencial de u será la derivada de x más 1 por el diferencial de x. La derivada de x más 1 con respecto a x pues es 1.
por el diferencial de x es diferencial de x. Entonces el diferencial de u y el diferencial de x son iguales, entonces los intercambiamos. U a la menos 2 por el diferencial de u. Aquí pues podemos utilizar la fórmula de integración. U a la n, la integral de u a la n, pues será u a la n más 1 entre n más 1 más su constante de integración. Entonces eso nos quedaría menos 2 más 1 es menos 1. Entre menos 1 nos queda menos u a la menos 1 más c. Y u, bueno, habíamos dicho que era x más 1. X más 1 a la menos 1 sería lo mismo que 1 entre x más 1. Y respetamos el signo negativo que teníamos. Nos queda así la integral. Podemos combinar estas dos expresiones adentro de un solo logaritmo natural usando las propiedades de los logaritmos. Esta constante pasaría dentro del argumento, pero como un exponente. Y la suma de dos logaritmos naturales nos daría un producto. Entonces, tendríamos que esta integral sería igual al logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 al cuadrado por x más 1 menos 1 sobre x más 1 más la constante de integración. Y con eso pues terminaríamos este ejercicio. Y esta revisión de distintos métodos de cómo determinar los valores de los coeficientes que aparecen en el desarrollo por fracciones parciales.